con el tema que estamos llevando a cabo acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, y estoy basándome en el libro del pastor Arthur Pink. Y veamos hoy la soberanía de Dios en la creación y en su divina providencia. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros, hermanos, podemos confiar, podemos tener claro que Dios es soberano en su creación y en su divina providencia, estamos seguros de que todo lo que ocurra está en las manos de Dios. Amén. Andamos seguros, muy confiados. Pero hay otro tema que el pastor Pink toca, y es la soberanía de Dios en la salvación. Ahora yo voy a tocar solamente dos puntos, que serían las salvaciones de Dios y el propósito eterno de Dios en cuanto a la elección. No voy a tocar otros puntos que él toca, porque quiero pues avanzar acá. Pero es muy importante esta parte, o sea, nosotros por ser reformados, teniendo la fe reformada, este tema para nosotros es muy claro, porque casi siempre se habla cuando conocemos los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia, entendemos de la elección incondicional y vemos entonces que Dios es soberano en la elección. Nosotros estamos estudiando los miércoles en el Zoom acerca de la predestinación, y obviamente ahí vimos anoche todos estos temas también de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación se refiere. Pero obviamente toca ver otra vez y ver algunos versículos que ya conocemos, pero es muy importante que lo veamos. No puedo pasar por alto esta parte. Dios es soberano en cuanto a nuestra salvación, y eso es lo que quiero que veamos. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan de que Dios es soberano, pero en este punto de la salvación dicen: no, espérese, ahí el soberano soy yo, porque yo soy el que tomo la decisión. Y es interesante, pero la gran mayoría de los cristianos creen en la decisión personal, es decir, que nadie puede ser salvo a menos que la persona libremente, voluntariamente tome una decisión por Cristo. Entonces la salvación termina siendo en algo humano, en la persona. ¿No? Así la Biblia no enseña, y es lo que vamos a tratar de ver. Obviamente con el debido cuidado para no ir a los extremos, como algunos pues lo han hecho. Le decía a mi esposa esta tarde algo que el pastor Arthur Pink decía, y es que no podemos llegar al extremo de decir: bueno, Dios eligió a una persona para la salvación y esa persona va a ser salva así crea o no crea. No, porque el mismo Dios que eligió a la persona para la salvación eligió el medio por la cual la persona va a ser salva. De tal manera que el elegido, se sabe que es elegido porque esa persona va a creer y como fruto va a dar una vida de santificación. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Si eso no se da, entonces la persona no es elegida. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. No sé si usted está leyendo, hermanos, el librito que les di de la apostasía, pero hay un punto, o por lo menos el primero, creo que es el mismo pastor Arthur Pink, impresionante. Con mi esposa lo leíamos esta semana, y es así, hermanos, o sea, ¿quién es el que puede apostatar realmente? Aquella persona que no es cristiana. Y entonces él decía: tenemos que volver a revisar ese texto que dice que necesitamos mirar, ¿no? Considerar la fe, si realmente estamos en la fe o no. Y es por nuestra vida, por el testimonio, hermanos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Bien, entonces vamos con el primer punto, que tiene que ver con que la salvación es de Dios, es decir, soberanía de Dios, número 4, en la salvación. Y lo primero que quiero tocar es que la salvación es de Dios. En Jonás 2:9, usted lo conoce muy bien, después de que Dios libera a Jonás, de que él está en el vientre de ese pez, iba a decir ballena, de ese gran pez, y lo vomita. Entonces ya cuando él sale y él libre, después, hermano, esa experiencia, recuerde que Dios le da una misión y él huye, pero luego Dios lo envía de regreso a través de un gran pez, y lo vomita a la playa, y cuando él se da cuenta, dice: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y él allí lo dice. Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo
7, versículos 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Mira lo que dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y proclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, lo que tenemos que entender es que Dios es el soberano en cuanto a las personas que Él va a salvar. Dios pudo haber condenado a toda la raza humana al infierno, Dios pudo salvar a toda la raza humana, pero no lo hizo. Dios determinó salvar unos pocos y determinó enviar a los demás al infierno. Eso se llama soberanía de Dios, es decir, todas las personas que reciben la salvación de Dios, todas las personas que llegan a ser parte de la familia de Dios o las ovejas de Dios, o todos aquellos que son salvos y van a la eternidad con Jesús, eso estuvo en el decreto eterno de Dios. Dios fue el que decidió a quién iba a salvar. Eso se llama soberanía de Dios. No somos nosotros. Es Dios el que decidió salvarnos a nosotros. Las personas esto no les cuadra, porque las personas, por una parte, no leen la Biblia, y por otra parte se creen todo lo que los pastores les enseñan, y ahí está el error. Entonces, vamos a mirar los textos. Ahí dice, si dice que la salvación es del Señor, y que toda esta gente que ya era salva, porque ahí está hablando de gente que estaba en la presencia de Dios, en el trono de Dios, y el Cordero, y ellos dicen que la salvación es de Dios. Jonás dijo: la salvación le pertenece a Jehová. Entonces eso ya tira por el suelo que yo pueda aportar algo para la salvación, como lamentablemente la Iglesia Tradicional Católica Romana lo ha enseñado, y la gran mayoría de las iglesias arminianas enseñan que el hombre aporta algo para la salvación. Hermano, y al final vamos a ver cuál es la razón del por qué el hombre no quiere quedarse fuera, el hombre quiere tener participación en la salvación, porque el hombre es muy orgulloso. Entonces, Dios es soberano de salvar a quien quiere, no salva a todos porque no pueda salvarlos, sino sencillamente porque no determinó salvarlos. Es que esto es bien interesante, porque, hermano, si hablamos del Dios soberano, Él es todopoderoso, todo capaz, y pretender, como algunos dicen, no, Dios creó una posibilidad, es decir, Jesús va a la cruz y muere, pero Él crea una posibilidad de salvación. Y si todo el mundo cree, todos son salvos, pero si creen dos o tres, esos dos o tres son salvos. Entonces, ¿y por qué no? Porque Él creyó, y el otro, ¿por qué no creyó? Pareciera que es así. Si usted lee la Biblia superficialmente, porque la Biblia habla de que el que creyera en Él será salvo. ¿Se da cuenta? El que creyera en Él, sí, pero cuando ampliamos un poquito, nos damos cuenta, hermanos, que el que cree tiene algo allí, y es que Él es elegido. Por eso creyó, porque es elegido, porque Dios lo eligió para salvarlo, por eso le dio la capacidad para creer. Miremos eso en 2 Timoteo 1:9, que es un texto muy conocido, hermanos, pero que yo me deleito mucho en este versículo. 2 Timoteo 1:9, va a tratar de ir a todos los textos que tengo hoy. Mire, 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó. Está hablando de Dios, termina diciendo que el Evangelio según el poder de Dios, entonces es Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Note, Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos llamó y lo hizo con un llamamiento santo, puro. Luego dice: no conforme a nuestras obras, y eso es clave, no depende de nosotros, de ningún esfuerzo. Hay quienes creen que no, Dios los escogió porque iba a creer,
Dios los escogió porque vio que eran buenas personas o porque vio que iban a responder. No, no conforme a nuestras obras. No es que Dios escogió porque vio al futuro y vio que alguien iba a creernos. Si eso fuese así, los había elegido con una condición, y es una obra, y la obra es la fe. No es que Dios lo escogió porque vio que se iba a arrepentir. Entonces Dios lo escogió porque ese se arrepintió y el otro no. Entonces es una condición, es decir, la del arrepentimiento. No, por eso dice aquí, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ahora mire esto, sino según el propósito suyo. La salvación de nuestras almas está en el propósito de Dios, no en nosotros. Es decir, Dios es el que determina a quién va a salvar y por qué lo va a salvar. Tal vez tú no puedes entender eso, yo no lo puedo entender, pero cuando estemos en la gloria con Dios vamos a entender, bueno, ahora sí vamos a entender por qué me salvó. ¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué no salvó a otro? Ahora yo no entiendo. Yo lo único que sé es que me escogió y me salvó por las evidencias que se han dado en mi vida y por la fe que hay en esto. Pero la verdad no sé, en mí Él no vio nada, pero me salvó con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver ya en la eternidad. Entonces dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y note, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, note, Dios nos dio una gracia, pero esa gracia nos la dio en Cristo Jesús, pero nos la dio antes de que existiera algo. Por eso cuando uno se pone a pensar en la salvación, uy Señor, ni siquiera había creado nada, ni siquiera habíamos nacido nosotros y el Señor ya nos tenía allí, ya nos había escogido, ya nos había elegido en Cristo Jesús, es decir, a través de Jesucristo, porque sin Él, hermanos, no hay elección. Otro punto sería que Dios fue quien dispuso en el corazón de cada creyente venir a Cristo. Hermano, y esto es muy importante cuando hablamos de las doctrinas de la gracia. El primer punto es la depravación total del hombre. Ese punto enseña que el hombre está inhabilitado espiritualmente. Él no puede ver nada espiritual, no puede oír, no puede percibir, no puede moverse. Es decir, ningún pecador puede venir a Cristo. No puede y no quiere venir. Entonces, solamente a los que Él ha elegido, a esos son los que van a venir. Miren lo que dice el Salmo 110, Salmo número 110. Versículo 3. 110. Salmo 110, versículo 3. Y desde ahí uno comienza a ver la obra de Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo, Dios tiene un pueblo, pero Él se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es decir, el pueblo, las personas, el pueblo de Dios se le va a ofrecer al Señor voluntariamente cuando Dios lo decida, en el día de tu poder. No es cuando las personas quieren, es en el día de tu poder. O como dice, y no voy a ir a ese texto, pero Filipenses 2:13 dice, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, todos los que quisieron venir a Cristo, decidieron venir a Cristo y vinieron a Cristo, fue por causa de Dios. Fue Dios quien produjo el querer y el hacer por su buena voluntad. Volvemos al mismo punto, porque Él así lo decidió. ¿Por qué la mayoría de la gente no quieren y no pueden venir a Cristo? Usted les predica el Evangelio, se les habla, aún usted los asusta con el infierno y se burlan. No quieren y no pueden. Pero cuando son elegidos, entonces ellos van a querer y van a poder, porque Dios es el que produce el querer y el hacer. Ahora, eso no quiere decir que muchos de nuestros amigos y familiares que no quieren venir ahora es porque no son elegidos, porque no sabemos si van a venir más tarde. O sea, tú y yo no podemos y nunca, por favor, vaya a decir que fulano de tal no fue elegido. No, a menos que se muera en pecado, ahí sí podemos decir, ¿verdad? De lo contrario, no. De lo contrario, tenemos que seguir hablándole de Cristo, presentándole el Evangelio, porque no sabemos.
Pero Él va a venir el día que el Señor le dé el poder, el día que Dios produzca en Él su querer y su hacer. Por eso me gusta mucho Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, textos muy conocidos, pero que otra vez hay que reiterar. Juan 6:37, porque estamos hablando de la soberanía de Dios en la salvación. Ya en el 5:40 el Señor dice: ustedes buscan en las Escrituras, porque ellas hablan de mí, pero aún así no quieren venir a mí. Dice, no quieren venir. Pero ahora va a mostrar que no pueden. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Note, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, si el Padre no me lo da, no van a venir. Para venir a Cristo, y eso significa creer en Él, confiar en Él y seguirle, tiene que ser determinado por el Padre. Todo lo que es soberanía de Dios en la salvación, dice Cristo, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, está hablando de personas, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no lo va a echar fuera, porque si viene, es porque el Padre lo envió. Entonces, ¿cómo sabemos que esa persona es salva? Pues porque vino a Cristo, pero no vino por su libre albedrío, que no tiene, no vino por su propia iniciativa, porque su corazón es malo, depravado, pecaminoso, muerto espiritualmente. Vuelvo y pongo este ejemplo porque es que a mí me gusta mucho, y hasta que no entendamos eso, hermanos, nosotros o las personas que están en pecado, es decir, los que no son regenerados, son como Lázaro allá en esa tumba. 4 días de muerto. Y cuando el Señor le dice a las hermanas, corran la piedra, las hermanas le dicen, no, Jesús, no, porque hiede. Porque ya es de 4 días. Lleva 4 días muerto y él ya se está descomponiendo. Y entonces por esa descomposición no abramos la piedra. El Señor le dice, córrala. No te he dicho que si crees ver a la ave. Pero está bien, la vamos a ver, pero Jesús dijo. Y luego Jesús dice, Lázaro, le habla a un muerto. Cuando le dice Lázaro, luego le dice, ven. Ahora usted ve que Lázaro se para y él está todo envuelto todavía en esas cosas que lo envolvían en su sudario. Y él sale. La gran pregunta, si no hay que ver con un vecino, solo sí. Bueno, la gran pregunta que nos hacemos y que yo les he hecho a ustedes es lo siguiente, hermanos. Si Lázaro está muerto, ¿cómo es posible que él oye la voz de Jesús para levantarse? Un muerto no oye. Entonces Lázaro está representando a la humanidad en pecado. Ellos se les predica el evangelio, no oyen, por eso no vienen. No pueden moverse espiritualmente, no pueden hacer nada porque Lázaro está muerto y tampoco se puede mover. ¿Qué es lo que hace entonces que Lázaro oiga y se pare? Que el Señor le da vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo os enseño son espíritu y son vida. El evangelio tiene poder de Dios para dar vida. Jesucristo dijo, yo vine a dar vida. ¿Por qué la Biblia registra que Jesucristo vino a dar vida? Porque el evangelio y Cristo a través del evangelio es que le da vida al muerto. Cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, primero le dio la vida. Y cuando Lázaro tiene la vida, él oye el llamado de Jesús y le obedece. ¿Por qué mucha gente entonces no puede obedecer a Cristo? Porque no lo oye. Oye ese llamado del pastor, oye ese llamado de los hermanos, de los amigos, de los familiares, pero él no está oyendo el llamado de Cristo, porque cuando oiga el llamado de Cristo se parará y correrá ante los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, creerá en Él, porque el Señor produjo una nueva vida en ese ser, y esa es la salvación. Por eso dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y mire lo que dice el 44-45, Juan 6:44. Y mire, ninguno puede venir a mí. No pueden. Si el Padre que me envió no lo trajere. Y esa palabra trajere, no le arrastrare, pero no le arrastrare obligadamente, sino le arrastrare con lazos de amor. Es decir, hermanos, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre con sus lazos de amor no lo agarrara, y Él mismo lo va a traer.
Ese es el Padre, es el que está trabajando para traer a las personas que Él va a salvar, que decidió salvar a Cristo, porque la elección es en Cristo, sin Cristo no hay salvación. Entonces el Padre, aunque los eligió, tiene que traerlos y Él mismo los va a traer a Cristo para que les dé vida. Por eso dice entonces acá, otra vez el 44, a ver, ¿dónde estoy yo? 44, ok. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero mire el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Yo sé que aquí se levanta el arminiano y va a decir, mire, ahí dice que serán todos enseñados. Ojo, aquí está hablando que los todos son los que el Padre trae. Eso es muy importante, porque aquí dice, escrito está en los profetas, y serán todos quienes, pues los que el Padre va a traer, serán todos enseñados por Dios, porque el Padre los trae, el Padre les enseña. Así que todo aquel que oyó al Padre, y se aclara más, todo aquel que oyó al Padre. ¿Y por qué oyó al Padre? Pues porque el Señor mismo lo escogió y le dio la vida, y aprendió de Él, viene a mí. Todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Y por qué viene a mí? Porque en Cristo solamente está la salvación. Amén. Fuera de Él no hay salvación. Entonces todo esto es la soberanía de Dios en la salvación. Otro punto es que, y aquí vamos a entrándonos más, es que las personas son salvas porque han creído en Cristo. Pero esa fe o creencia ha sido dada por Dios a sus escogidos o a los que Él quiere salvar. Las personas son salvas porque han creído en Cristo. Pero ojo, eso es lo externo. Pero esas personas han creído en Cristo porque el Señor los eligió y les dio la capacidad para creer, es decir, les dio la fe por medio del Evangelio. Primera de Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7. Dice el apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es decir, hermanos, si yo tengo de Dios algo, lo recibí de Él. Si tengo la fe, lo recibí de Él. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ninguno tiene fe. Hoy día que se habla de la fe en la fe, todo eso es natural. Aquí estamos hablando de una fe salvadora, de una fe salvífica. Ningún hombre la tiene, ningún ser humano la tiene. ¿Quién la puede tener? Aquel a la cual Dios se la dio. Y si Dios se la dio, dice el apóstol Pablo, ¿por qué entonces decimos o actuamos como si no nos la hubiera dado? Hermano, y otra vez aclaro esto, y bueno que lo tengamos en cuenta, porque esto nos ayuda. Si la fe es del hombre por su libre decisión, su libre albedrío, entonces es una cooperación. Es decir, la salvación entonces al final es en el hombre. Porque es decir, Dios, como dicen ellos, Dios hizo todo ya y está todo listico para salvar a cualquiera, ¿verdad? Pero entonces, la persona que decida creer, esa será salva. Entonces sería una salvación compartida, sería por méritos, y pellizcaría la gloria de Dios porque la va a tener. Y yo quiero llegar al final para mostrar por qué Dios nos dice así. Cristo fue quien nos dio, hermanos, ese entendimiento para poder conocer al Señor. Primera de Juan 5:20, por eso quiero que veamos estos pasajes. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos, note, hay un conocimiento ya, esta es la iglesia, le está escribiendo a la iglesia, dice Juan a la iglesia, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, eso lo sabemos, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para poder conocer al que es verdadero. Es decir, no todos tienen este entendimiento. Entonces Juan está diciendo que nos dio a nosotros el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero entonces, ¿quién nos dio el entendimiento? Dios. No es que yo soy muy inteligente, no es que tú y yo somos muy capaces y por eso cuando llegó el Evangelio pudimos entender. No, es que yo soy tan inteligente que ahora entiendo la doctrina de la gracia. No, mi hermano, ese entendimiento nos lo dio Dios. Amén.
Y podemos llegar a una comprensión de sus doctrinas preciosas porque Dios es el que nos dio esa capacidad. La soberanía de Dios en la salvación abarca todo, de principio a fin. Eso es de Dios, no es de nosotros. Y miren lo que dice Mateo 11, 27. Aquí, como dicen algunos por ahí, aquí donde la marrana torció el rabo, ¿qué dicen? Bueno, es un dicho que yo trato de entenderlo. ¿Qué era? Mateo 11, 27. Lo que yo entiendo es que, bueno, que es difícil, ¿no? Miren lo que dice aquí Mateo 11, 27. Mire, todas las cosas, está hablando Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo me fue entregado por mi Padre. Y note aquí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Es decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero luego mire cómo termina. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Soberanía de Dios. Nadie, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Jesucristo es el único que conoce al Padre. Pero dice, pero también aquel, ¿quién puede conocer al Padre? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, si tú y yo conocemos al Padre es porque el Hijo soberanamente decidió revelarlo a nosotros, pero no a los otros. Hay mucha gente, ¿cómo así? Sí, hermanos. Vea, yo le he hablado a gente, o yo he tenido gente ahí por meses, hasta por años sentados en las bancas. Y la gente se para y se va. Y no entienden, o si alguien se para, como dijo uno que fue el que dijo, bueno, o no entienden o entendió y por eso se fue. O Dios no le ha hablado. Entendió muy bien la doctrina de la elección. No la soporta. Y se fue porque no la soporta, porque no la aguanta y por eso se paró y se fue. Porque la entendió. Por eso fue que se fue rebelde. Ok, y aquí entonces la fe, y ya esto lo sabemos, la fe no es de todos. Yo sé que esto es duro, la fe es solo de los salvos. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3, voy a leer desde el 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, oh tesalonicenses. Y para que seamos librados de hombres perversos, ¿note? Y malos, hay hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y luego dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, Él está diciendo, la palabra de Dios ha sido glorificada en ustedes, ustedes la han recibido, según usted puede ver el contexto. Pero dice, pero aún así hay personas, y oramos para que Dios nos libre de esos hombres perversos y corruptos, porque no es de toda la fe. Es decir, aunque la palabra se le predicó a todas las personas, hubo gente que se paró en corrupción y en maldad y atacarnos. ¿Cuál es la razón? Dice Pablo, no es de toda la fe. Es decir, a todos no les va a llegar la fe. Y la fe es un don de Dios, como lo hemos visto una y otra vez. En Hechos 13:48, que lo conocemos, pero vamos allá otra vez para mirar. Hechos 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Otra vez, mira, aquí se glorifica la palabra del Señor, en Tesalonicenses también. Y glorificaban la palabra del Señor. Note, y creyeron todos. ¿Pero cuáles son todos? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados, o permítame, creyeron todos los elegidos por Dios, los que Dios había elegido para salvarlos. Es decir, se le predica la palabra a todo el mundo, pero solo van a creer los elegidos. ¿Y por qué los elegidos van a creer? Porque por gracia sois salvos.
por medio de la fe. Porque tienen el don de Dios. Y esto no de vosotros, como dice la Escritura, sino que es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, número uno, la salvación es de Dios. Hasta la saciedad podemos ver ahí, Él nos ha dado todo, nosotros muertos espiritualmente, Él nos da vida, y cuando nos da la vida nos capacita, es decir, nos da la fe, nos da el arrepentimiento, y luego Él nos santifica, y luego Él permite que sigamos, nos ayuda en la perseverancia, porque perseveramos cuando veamos, o cuando vimos esa doctrina, la perseverancia de los santos es, el santo persevera porque Dios lo preserva. Si Dios no preservara al santo, el santo no perseveraría. Entonces es muy importante, todo es de Dios de principio a fin. La salvación entonces es de Dios de una manera soberana. Pero vamos a mirar el otro punto, punto número 2, es el propósito eterno de Dios en la elección. Ahora, ¿para qué el Señor nos salvó? Entonces mucha gente dice, claro, me salvó para librarme del infierno. Otros dicen, me salvó para llevarme al cielo, a estar con Él. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y aunque esto es importante, pero esto es secundario, vamos a ver primariamente por qué nos salvó el Señor. El destino eterno de cada individuo es decidido por Dios para su gloria. Es decir, el Señor nos salvó para su gloria. El Señor nos eligió para su gloria. Y no es porque le hacíamos falta. Muchos dicen, no, Dios estaba solo, entonces quiso salvar un pueblo porque quería tenerlos al lado. No, es que Él quería tener una familia y se sentía solo y por eso salvó a la gente. No, vamos a ir apenas a mirarlo. Romanos 9, 18 al 21. Romanos 9, vamos a mirarlo. Un texto bien difícil obviamente, pero ya lo hemos mirado, así que vamos allí. Romanos 9, 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Estamos viendo ahí, y el contexto lo que está diciendo, y está hablando de Faraón, pero también está hablando de por qué habían dos mellizos y él decide salvar a uno y al otro no, es decir, decide salvar a Jacob y no decide salvar a Esaú. ¿Y cómo así? ¿Pero por qué? Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener, y al que quiere endurecer, endurece. Sé que esta palabra es fuerte, endurecer, pero lo que el Señor hace es muy sencillo. Al que va a salvar, que es el elegido, Él tiene misericordia. La palabra misericordia viene la palabra miseria, es decir, que estábamos en la miseria, pero Dios extiende la mano y nos saca de la miseria, esa es misericordia. Y a los demás endurece, es decir, los deja ahí. Ellos ya están endurecidos por el pecado, sencillamente los deja ahí. Es muy importante que entendamos eso, porque yo creo en la doble predestinación. Como veíamos anoche en los del Sunes, y decían, es imposible que no creen en la doble predestinación, porque si Dios elige a unos para salvación, obviamente, o al contrario, está eligiendo a otros para condenación. Pero ¿cómo es que creemos nosotros? No positivo, aquí lo hemos explicado, sino positivo, negativo, y les voy a explicar eso qué significa. Cuando creemos nosotros en la elección o en la predestinación, nosotros creemos positivo, negativo, pero cuando la gente cree positivo, es que ven a Dios interviniendo de manera positiva para sacar de esa corrupción a los pervertidos, que están pervertidos, los saca, porque los eligió, los saca y los salva. Es decir, Dios interviene, eso es positivo, eso fue lo que hizo con nosotros. Pero a los que va a condenar, Él también, positivo, mete la mano y Él los endurece, ¿verdad? Usando ese texto, los endurece, es decir, no los deja venir, les impide que vengan. Antes más y los lleva a la condenación. Positivo. Nosotros no creemos así, hermanos. Nosotros creemos positivo, negativo, es decir, otra vez está la raza humana caída, como lo vamos a ver ahora. Dios positivamente interviene en el que ha escogido y lo saca. Eso hizo con nosotros, positivo. Pero ¿qué es negativo? A los demás no los toca. Negativo, Él no hace nada. Los deja en su condenación.
O sea, toda la raza humana está caída, está muerta en delitos y pecados. Positivamente interviene para sacar a los que va a salvar, porque si no, hermanos, ahí estaríamos. Si el Señor no hubiera intervenido allá, nosotros estaríamos allá. Y a los demás no hace nada, eso es negativo. Él no se mete, los deja. Después Él los condena, obviamente. Miren todo lo que dice aquí, que es lo que vamos a ver, Romanos 18. Ok, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, y siempre el objetor se levantará, y ahí estaban con Pablo, y van a estar con nosotros todo el tiempo. Me dirá alguno, pero ¿por qué pues sin culpa? Es decir, entonces no somos culpables, porque si Dios es el que decide elegir a otro y a otro, entonces no somos culpables. Espera un momentico, porque la responsabilidad humana está ahí. ¿Por qué pues sin culpa? Pues porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero mire la respuesta, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y todos los teólogos dicen que vaso de barro aquí se refiere a la humanidad caída, porque está hablando de la humanidad. Y que el Señor se presenta como el alfarero, que Él de esa masa caída putrefacta, Él decide hacer unos vasos para misericordia y otros para condenación. Y sigamos leyendo. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene, esta soberanía de Dios, hermano, o no tiene potestad, dice el alfarero, sobre el barro, es decir, sobre esa masa humana caída, no tiene potestad luego Dios sobre esa humana caída, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y esto por qué lo hizo así? Es decir, un vaso para honra es los que Él va a salvar, un vaso para deshonra es los que no va a salvar, de la misma masa. ¿Y qué? Este es el punto impresionante. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, Dios quería mostrar su ira, Dios quería hacer notorio su poder, otro texto sería hacer notoria su justicia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Note que los llama, el Señor soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿A qué se refiere? A la masa humana caída, la humanidad caída son los vasos de ira. Y dice, el Señor los soportó. Y esos vasos de ira fueron preparados ¿para qué? Para la destrucción. Pero ¿para qué soportó y para qué los tiene reservados para la destrucción? Para hacer notoria su justicia, para hacer notoria, como dice aquí, su ira, ¿verdad? Y sigue diciendo, 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, y yo lo he explicado, en Tuluá lo expliqué y vuelvo y lo explico acá, porque mientras más uno lo explique, más lo entiendo yo y usted también. Dios tiene la posibilidad de condenar a todo el mundo, salvar a todo el mundo, o solamente salvar a uno. A ver, ¿qué pasaría si Dios condena a todo el mundo y lo manda al infierno? Es justo. Es justo, ¿y qué es glorificado? Es glorificada su justicia, su ira y su venganza, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, Él es glorificado en eso. Listo, no más. ¿Qué si Dios hubiera querido salvar a toda esta gente, toda la humanidad, y los hubiera llevado al cielo? ¿Qué es glorificada? Su misericordia, su gracia, su amor, y su ira y su justicia, ¿no? Entonces, para Dios recibir mayor gloria, mandó a unos para el cielo y recibe gloria en su gracia, en su misericordia, en su amor, su benevolencia, y Él es glorificado. Y cogió a otros y los envió al infierno para su ira, su justicia, su venganza, su ardor, su enojo, su venganza, le daban gloria. Entonces, hermanos, en el plan de Dios, salvar a unos y mandar a otros al infierno, Él es doblemente glorificado. La salvación entonces fue para la gloria. Por eso cuando la gente, y uno siempre se pregunta, y Señor, y si Adán iba a pecar, ¿por qué le permitiste? ¿Por qué creó al hombre de tal manera que pecara? ¿Por qué no lo hiciste perfecto, Señor? Pues, si hubiese sido así, tú no hubieras conocido al Redentor.
no hubiéramos conocido a Jesucristo, no hubiéramos conocido la gracia de Dios. Entonces todo está en el plan de Dios, hermanos. Ahora conocemos al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios permitió la caída y entonces prometió un Redentor. Así que, hermanos, todos estos misterios, aunque algunas personas no los pueden entender y no lo entendemos nosotros muy bien, pero por lo menos vemos algo acá, unas pequeñas luces que aparecen acá. Ahora, yo quiero llevarlos, porque aquí dice, y quiero pensar en esto, dice, donde el versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacerlo todo su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Hermano, usted y yo, ¿qué éramos? Hijos de ira. Vasos de ira también, hijos de ira, lo mismo que los demás. Miremos el versículo Efesios 2:3. Sí, porque algunas personas, y miren lo que le voy a decir, aunque tú y yo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, cuando nacimos éramos vasos de ira. Todos los elegidos que hayan ahora y que no hayan conocido el Evangelio, no se han regenerado, son vasos de ira y merecen la destrucción hasta que el Señor les dé su gracia. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, hermanos, no nos creamos mucha cosa. Tú y yo éramos hijos de ira, igual que aquellos que van a ir al infierno. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió? Más Dios. Dice el versículo 4 ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿ve? Parecido a Romanos, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, es decir, siendo hijos de ira, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Soberanía de Dios en la salvación. Ahora, Dios elige de lo vil y lo menospreciado para que nadie se jacte en su presencia. Estamos mirando el primer punto acá. El propósito eterno de Dios en la elección es salvar un grupo de personas para Él ser glorificado. Y lo hace de tal manera que nadie podrá jactarse delante de Él. Primera de Corintios 1:26. Esto lo leíamos en Tuluá el domingo, pero es que, hermanos, vale, desde el versículo 26. Primera de Corintios 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que agárrese ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sabe por qué te escogió Dios a ti y a mí? Porque éramos necios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y luego dice, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién eras tú y quién era yo? Lo débil del mundo. Decíamos en Tuluá, lo flaco. El hermano Oscar nos decía la versión que él tiene, lo flaco del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Qué eras tú y qué era yo? Éramos viles y éramos menospreciados. Escogió Dios. Y lo que no es, que nosotros no éramos nada. Todavía no somos nada. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Para deshacer lo que es. Pero mire, ¿con qué propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios escogió de esa raza humana caída, putrefacta, hermanos, yo no sé, escogió lo peor. Somos nosotros. ¿Y por qué lo hizo así? Para que nosotros no nos jactemos delante de Él. Y luego mire lo que dice el otro versículo. Mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Es por Dios otra vez que yo estoy en Cristo. Hermano, usted no está en Cristo por su habilidad, por su capacidad, por su familiar, por su hermano, como algunos dicen, es que fue las oraciones de mi mamá, es que fue que mi mamá me enseñó la palabra. No, eso fue un medio. Yo estoy aquí es por Cristo. No que porque alguien oró por mí, no porque alguien me compartió la palabra, no, es por Cristo que estoy acá, es por Dios que me trajo a Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Yo he escuchado gente: pastor, yo a usted le debo la vida. Si ese hermano no hubiera compartido el evangelio, a ese hermano le debo la vida. Si ese hermano no le comparte el evangelio, un burro ahí le predica. Así dice la Biblia. Sí, una piedra va a gritar. Y usted va a escuchar y el Señor lo va a traer, hermano. Nadie se va a jactar en su presencia. Aquí no hay mérito de nada. Toda es la obra de Dios. Amén. Es Dios. Y entonces los medios son medios. Y ya. Ser muy útiles somos. Eso es lo que toca mirar. Usted es un burro. Lo del burrito, ¿no? Le contaba al otro burro, no, el domingo todos me aclamaban, me decían Osana y me tiraban y yo pasaba por encima de las palmas y le dice otro burro que sos, no es que no era usted, era el que llevaba cargando. Debemos aprender a ser buenos burros, hermanos. Si la gente me dice algo a mí por la predicación, si alguien va a decirle algo a usted por algo, hermanos, sea un buen burro, no es a mí. Gloria a Dios. Es el que va encima de mí. Amén. Amén. Eso es. Y termino con esto. También nos eligió obviamente para santificarnos y adoptarnos en su preciosa familia. Efesios 1. Entonces, número 1, nos eligió para la alabanza de la gloria. Eso es, de su gloria. Eso es. Para eso nos salvó. Para eso nos eligió. Pero algo más. Eso viene ya como algo secundario, pero pues obviamente es importante y súper importante, pero primero para la alabanza de la gloria, porque ahí vuelve y lo dice, Efesios 1:3 al 6, leámoslo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 4 nos habla de la primera y más abundante bendición en los lugares celestiales. La bendición más grande de Dios no es casa, carro y beca ni salud. Es esta, según nos escogió. Esa es la bendición más grande, hermanos. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. ¿Pero cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. He aquí un punto. Yo puedo, ¿cómo se dice? Cacaraquear, ¿sí? De que soy escogido. Y si no soy santo, es decir, si no soy separado de este mundo para servir a Dios, si mi vida no está siendo cada vez más como Jesucristo, Mentira. que me quiten el cacaraqueo, el cacareo. Es mentira. Porque fuimos escogidos para ser santos. Y según Romanos 8:29, santos es ser como Cristo, cada día más como Cristo. Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, en amor, nos escogió en amor. Esto es cuando dice, tenemos allá el conocimiento previo, nos conoció antes, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, la elección, aquí hay un propósito, es que seamos santos, es que seamos adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Pero luego dice, pero esto según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Él nos escogió para que fuéramos santos, Él nos escogió para ser parte de la familia de Dios, Él nos adoptó en su familia, pero todo esto es ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿para qué fue que nos escogió? Para que Él sea glorificado. Hermano, si entendemos eso, usted y yo, con la salvación que tenemos, vivamos para la gloria de Dios. Ese es el punto. Mire lo que dice también, y con este término, segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Le dice el apóstol Pablo entonces a esta iglesia, y es para nosotros: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Mire, primero es amados por el Señor. ¿De qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió para salvación. Dios nos escogió para su gloria. Dios nos escogió
para ser santos. Dios nos escogió para ser como Cristo. Dios nos escogió para ser adoptados en su familia. Pero todo esto implica, Dios nos escogió para salvación. Pero luego dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, vuelve otra vez. Nos escogió para la salvación, pero se requería la intervención del Espíritu Santo y la fe. Entonces todo esto, hermanos, ¿qué nos está diciendo? Que el propósito de Dios en cuanto a la elección es recibir toda la gloria, pero ¿cómo lo hace? Salvándonos a nosotros, pero llevándonos, en este caso, santificándonos, dándonos la fe, pero para que vivamos una vida que agrada a Dios, una vida santa. Entonces, hermanos, los que creemos en la elección o en la predestinación, somos los que más deberíamos vivir para la gloria de Dios y los que más deberíamos ser santos. Ese es el punto. Muchos tal vez de los que me están oyendo, no, la elección no, porque eso hace a las personas que no sean santas. Aquellos que creen en la predestinación viven como el demonio y creen que porque son elegidos. No, así no es. Hay una mala enseñanza, hay un mal entendimiento de la predestinación. Hemos sido predestinados de una manera soberana. Dios nos predestinó para la salvación soberanamente, pero el que ha sido elegido, ha sido predestinado para la salvación de una manera soberana, se evidencia por su vida santa. ¿Y qué es ser santos? Cada día parecernos más a Jesús. Amén. Amén. Y esto le va a dar gloria a nuestro Dios. Soberanía de Dios en la salvación fue el tema de esta noche. Vamos a orar, hermanos.